Señoras y señores, el diputado Cristian Guevara le ha respondido nada más y nada menos que al sacerdote, al párroco o al cuda, como dijo el youtuber pasmado de Holanda, al cuda. Le ha respondido y se le ha ido con patada al pecho. Señores, el señor Cristian Guevara le dijo, bueno, usted cura es Dios para condenarnos a nosotros o maldecirnos, mira. Esto se puso caliente y si usted apoya las palabras que ahorita va a escuchar que escribió el señor Cristian Guevara, regáleme ese laizote. Púchele ese like, regáleme ese laizote. También Tania Pastor le dejó su mensajito, nada más y nada menos que al cura que está agarrando la ley a su conveniencia, dice la señora Tania Pastor, se le va con patada al pecho. Quien salió a defenderlo, a decir que el cura es como un dios, es nada más y nada menos que tu tío. Sí, el pendejo de Ronald Umaña. Ese viejo idiota que defiende todo lo que vaya en contra de Nayib Bukele. Hoy dice que si Dios estuviera en la tierra, fuera contra Bukele, dice. Imagínate la estupidez del viejo este. Es que es increíble, va. También la perrita faldera de Óscar Ortiz, o sea, la Franklin Martínez, dice de que el cura está haciendo lo correcto. El cura hizo bien en llamarle maldito a los diputados y a su madre. Imagínate, vos. Imagínate, no, si es que estos perros, sin duda alguna, el hueso les ha dolido que se los quiten. No hay de otra. Mira, ¿te acordás del que te presenté ayer que te dije que iba a caer? Pues ya cayó, ya le cayeron los 3 doritos, papá. Esto así es de rápido, aquí andamos al tiro contra los criminales. Aquí no andamos con tanta casaca en El Salvador, aquí no somos ni México, no somos México que les permitimos todo, no. Aquí somos El Salvador que estamos agarrando a todos los criminales desgraciados. Antes que nada, mi gente, mire. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. Gente, el video que subí del chino no me le han dado laizote, no me le han regalado nada. 379 likes lleva apenas ese video, vos. Ya casi va a tener la hora, no, hombre, qué bárbaro. Me decepcionan ustedes, no, hombre, ya no me quieren. Ay. Voy a poner queja yo. Bueno, escuchemos lo que decía el diputado Cristian Guevara, pero déme primero, me voy a mojar el huehuecho para hablar. Ok, ya mojado el huehuecho, vamos a leer. Dice acá, estimado párroco de Apopa, soy católico, crecido y criado en una familia católica, aunque muy cercano a los cristianos en general. Mi fe no depende de coyunturas, ni de cargos, ni de votos. Mi fe viene de Cristo y así se queda. Por eso le hablo con respeto, pero también con claridad. No puedo aceptar una maldición, mucho menos hacia mi madre, ni hacia ninguna madre salvadoreña, incluyendo las de los pandilleros. Menos se lo acepto para mis hijos. Cristo nunca maldijo a ninguna persona. A nadie. Lea la Biblia y verá que es cierto. Cristo corrigió, sí denunció, sí, pero nunca maldijo. Si usted considera que tiene más poder que Cristo, entonces siga maldiciéndonos. Y si vamos a hablar desde el Evangelio, hablemos con hechos. Durante años, quienes más sufrían en El Salvador eran los pobres humildes, los que vivían en colonias, en comunidades, en barrios. Los que no tenían seguridad privada, los que no podían huir, los que pagaban extorsión o enterraban a sus hijos. Ahí estaban las víctimas, gente como la de Apopa. Y hoy, por primera vez en décadas, ese pueblo al que la iglesia llama opción preferencial, está viviendo sin miedo. ¿De verdad cree usted que defender a ese pueblo es motivo de maldición? Yo también creo en el ejemplo de los mártires, creo en San Óscar Arnulfo Romero, creo en el beato Rutilio Grande. Ellos denunciaron la injusticia, ellos alzaron la voz por los pobres. Por cierto, mi educación con orgullo es 100% jesuita. Y por eso mismo estoy convencido de algo. Ellos jamás habrían guardado silencio ante quienes asesinaban, violaban, extorsionaban y oprimían al pueblo. Y esos no somos los diputados de Nueva Ideas, esos eran los pandilleros. ¿Nos habrían hecho críticas? Seguramente sí, porque nadie es perfecto. Pero también estoy seguro de que estarían del lado de las víctimas, no del lado del miedo, del terror, de las maras, ni de la violencia. Padre, yo no le respondo con odio, le respondo con fe.
No acepto su maldición, pero sí le ofrezco ponerlo en oración para que el odio que tienen sus prédicas no manche a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y también le hago una invitación sincera. Salga a hablar con las familias que enterraron a sus hijos, escuche a las madres que lloraron a los desaparecidos, consúltele a las mujeres y a los niños que fueron violados, acompañe a quienes vivieron años bajo la extorsión y el terror. Ore por ellos. Ore por el alma de las víctimas, ore por quienes ya no están, porque aquí en este dolor también está Cristo, y es ahí donde la iglesia de Jesucristo debe estar siempre. Vaya. En pocas palabras, el diputado Cristian Guevara le dijo: usted no es un Dios, ni Dios tuvo la imprudencia de maldecir a las personas, porque jamás Dios maldijo a nadie. Es más, dijo: maldito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, maldito el hombre que confía en hombre, le va a decir. Que no podés maldecir, o sea, no es pecado maldecir. Y el Señor cura maldiciendo a una persona solo porque no le parece una ideología política. Así como lo hizo. Así como lo hizo, y el diputado Cristian Guevara le ha dado su respuesta al párroco de Apopa, que se llama, ¿cómo que se llamaba? Luis Molina, parece que es el nombre, déjame ver, quiero ver, por aquí lo tengo. Sí, Luis Molina es, el señor Molina. Bueno, dígame usted qué opina de las palabras del diputado, se las dijo con respeto, en pocas palabras les digo: usted no es Dios para maldecir a mi madre ni a mis hijos y no se lo voy a permitir. Vaya, se pone caliente esto. Y la señora Tania Pastor también dio su opinión sobre esto, porque esto se pone bueno, bonito y barato. Ve. La justificación para poder hacer esas declaraciones con ese gran componente político es precisamente eso, y criticar, cuestionar, porque ayer salía información relacionada con que él estaba maldiciendo, ¿verdad? No, lo que yo busqué el párrafo completo para no descontextualizar y no sacar de contexto nada. En realidad él dice que cuando estos políticos chuecos, dice, estén a la diestra del padre, o sea, estén a la izquierda del padre, yo no sé si era porque tiene... el Señor los va a maldecir, los va a rechazar. Eso es la reflexión que él hace. Está maldiciendo. Pero sí, va a maldecir. Sí, pero va más allá, porque habla de las mamás y habla de los hijos. Y ciertamente hay una situación que pone sobre la mesa el rol que debe de jugar la iglesia dentro de precisamente la sociedad. Bien cierto. Sí, lo que sucede es que siempre, aprovechándose de la situación de que los ciudadanos somos mayoritariamente, las sociedades son bastante conservadoras, en especial El Salvador, siempre se ha tendido a aprovecharse de la religión. Se supone que según la Constitución somos un estado laico, pero laico es lo que menos ha sido algún estado aquí en El Salvador. Siempre hemos tenido, y es por la misma historia de la iglesia, ¿verdad? Cómo surge, cómo progresa, cómo se desarrolla, cómo evoluciona, que la iglesia, pues antes era quien tomaba prácticamente las decisiones, entonces siempre como que se meten, y no es que esté mal, porque realmente... Como que han quedado con esa maña, lo que va a entender Tania Pastor, han quedado con la maña de que antes la iglesia mandaba en el país. Alguien tiene que hacer las veces de defensor de los descalzos, como decíamos, señor Romero, sino que, o de los desvalidos, de los desprotegidos, de los más débiles, de los vulnerables, de los que siempre criminalizan los políticos, porque al final del día los que ponen los muertos, los que sufren la pobreza, los que faltan oportunidades, no tienen una vida digna o de calidad, para que lo entendamos de otra manera, generalmente siempre la misma población, y es una población mayoritaria. Entonces la participación, yo creo que en sí no la veo mal, porque es algo, no la veo como algo malo, aunque yo no esté de acuerdo. La entiendo como parte de la sociedad que somos y que estamos dispuestos a aceptar. Lo que sucede es que hay algunos curas, pastores, sacerdotes, dependiendo, ¿verdad?, que se exceden en el sentido que llevan esto al tema del activismo político. Son antes militantes de un partido político que curas o pastores, sacerdotes, tratando de transmitir un mensaje de protección al desvalido. Y creo que este es uno de esos casos, pues. Realmente, yo escucho al pastor Mario Vega, me parece. Sí, de la iglesia Lin. Y un gran intelectual, y a veces se sube de tono, pero
y usted lo ve que puede presentir algún tinte político y estamos de acuerdo, pero es su opinión. Y yo creo que este señor, solo que en un estilo quizás un poco más de la calle, que más folclórico, más folclórico, lo está haciendo también. Lo que sucede es que le está enseñando, está prácticamente incitando, en mi opinión, ¿verdad? Incitando al odio. Pero es lo que yo les decía, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les decía? Y disculpe que interrumpa el video, ya saben que este canal de eso se trata, de reaccionar a lo que estamos viendo. Y es lo que yo les decía. Él está promoviendo el odio contra el gobierno por una ideología política de él. Porque es que mira, yo te apuesto 1000 veces que en esa iglesia católica a los que él le estaba dando el mensaje, si no es el 80, el 90% de personas que estaban ahí han de haber votado por Nayib Bukele y han de estar felices por la seguridad que tienen sin pandillas. Te lo apuesto 1000 veces. Pero también lo hace, por ejemplo, el gobierno del presidente Bukele, y cuando trae también a un pastor, a un sacerdote. Es decir, los políticos son así. Y yo creo que es parte de nuestra cultura. Pero fíjese que, por ejemplo, yo lo que yo he visto y hago consideraciones alrededor de la figura de Monseñor Romero. Porque vaya, yo he escuchado algunos sermones fuertes del Santo de América. Pero digo, el contexto en el que Monseñor Romero daba esos discursos definitivamente era muy diferente a lo que esa es la intención como yo lo veo a él, como más un militante activista que un sacerdote. En realidad a mí lo que me parece es que quieren vender una narrativa que en El Salvador estamos como estaba en esa época. Y porque ahora que ya están en campaña todo, ¿verdad? Sí. Los opositores o incluso los diputados de oposición y ya se atreven a decir y hablar en nombre de la gente. Y correcto, que llaman a ver, y en las elecciones la gente, y hay que decirlo, o sea, muchos no somos mayoritariamente fanáticos o aficionados de la bancada Cian, pero uno entiende que si a alguien se le puede atribuir la potestad de decir la gente, es a ellos, porque les ha dado una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Y dejemos de contar, ya ellos se ponen a decir, ya ahora la gente está cansada, ya ahora la gente quiere esto, ya ahora la gente exige o quiere, y hablan en nombre de la gente, y la gente es lo que menos representan, sino, es decir, ellos quieren vender una narrativa en donde dicen, ya la gente entendió cómo está El Salvador en el tema de derechos humanos y cómo ha cometido crímenes de lesa humanidad, porque esa es la narrativa de moda, ¿verdad? Sí. Han hecho trascender lo que no pudieron mover las organizaciones de derechos humanos por lo burdas de sus exposiciones y su inexperiencia y su ignorancia y su verdadera vocación en la defensa de derechos humanos, lo han hecho trascender a un nivel internacional con un estándar súper elevado, porque las personas que realizaron este informe son personas que tienen una enorme trayectoria en el tema de derechos humanos, tienen toda la preparación profesional, lo tienen todo, la experiencia, digamos, sí. Que no hayan en la práctica quizás experimentado lo que vivimos muchos salvadoreños, especialmente los de las zonas en donde las pandillas habían totalmente gobernado, sí, correcto. Eso es otro punto, pero lo cierto es que son académicos reconocidos a nivel mundial. Lo que pasa es que ahora nosotros en El Salvador cuestionamos ese tipo de situaciones porque entendemos que hemos vivido en el error de sobreproteger a una población minoritaria que vendrían a ser las personas procesadas por sobre toda la cantidad de víctimas, que era una gran población en la ciudadanía de El Salvador. Entonces, al contraponerlos, bueno, ¿cómo es que hemos estado de este lado donde habían menos afectados y hemos dejado desprotegidos a este otro lado donde es un montón de gente y entonces se invirtieron los papeles y ya no lo entendemos igual? Pero entonces lo que ha hecho la oposición es llevar esta narrativa hacia el ámbito internacional, elevaron la categoría de las personas que mueven esta narrativa para hacerla de nivel mundial. Creo que esto también es un golpe específico para las elecciones que vienen. Se pretende, desde todo lo que se pretende, yo ya estoy de acuerdo con el profesor Goches cuando dice, realmente es un informe para sacar a las pandillas a las calles. Correcto. Porque, vaya, yo entiendo como
como abogada y persona que ha estudiado el tema de los derechos humanos, yo entiendo la parte en la que cuando dicen hay 90,000 detenciones arbitrarias, lo que están pidiendo en esencia es la revisión de esas 90,000 detenciones. Pero cuando te lo dicen una y otra, no te lo dicen 5 veces, ni 20 veces, ni 25, te lo dicen cualquier cantidad de veces dentro del informe. Y no es que lo pidan, lo exigen. Y uno se atiende porque la primera fase de una interpretación o de un entendimiento de las palabras de otra persona es la literalidad. Y la literalidad te dice, hay 90,000 detenciones ilegales o arbitrarias. Arbitrarias, nosotros en el término jurídico lo entendemos como ilegal. Entonces la consecuencia más natural de eso es que salgan libres. Pero mire, por ejemplo, concatenando, amarrando, poniendo, digamos, una cosa antes, después para llegar a esto, fíjese, veo yo, porque el sacerdote, el párroco de Apopa dice, ustedes han creado leyes que afectan al pueblo. Dice. Oiga. Régimen, dice él, habla de régimen, habla de ley de la minería, y esto último de la cadena perpetua. Y señala de que eso ha sido de afectación para el pueblo. Para la gente. Y que nosotros como sacerdotes debemos de estar del lado del pueblo. Entonces a mí me cuesta entender un poco en qué realidad puedan vivir sacerdotes como el cura Molina, Chopin, basado precisamente en lo que está ocurriendo en las comunidades. Correcto. De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde se quiere llevar la política de combate a la violencia y la criminalidad. No, y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Los curas de las iglesias católicas en las comunidades, como en Apopa, son los que más sabían cómo la gente sufría y cómo sus feligreses les tocaba velar en la iglesia a sus hijos que los pandilleros habían matado. Cómo los curas les tocaba dar misa en cuerpo presente de personas que las pandillas asesinaban. ¿Cómo es posible que ahora este cura desgraciado diga que estamos peor que antes? ¡Put! ¿O será porque recibía donaciones de las muertes, de las misas que daba de cuerpo presente? Quizás ese le quitaron su negocio entonces. Porque no hay otra explicación, hermano. Es precisamente de ver el contexto en el que se da un informe, en el que la justificación es nosotros no estamos pidiendo. Y la conclusión es falsa, completamente falsa. Oiga. Y lo saben. Lo que les interesa es mover nada más la narrativa que El Salvador es violador de derechos humanos elevado a la categoría de lesa humanidad. Que son cosas diferentes. Uy, ¿qué pasó? ¿Se trabó? Vamos a ver, espera. Ya lo arreglé. Vamos. Uy, se trabó. Espérame. Disculpe, gente, que había trabado. Que El Salvador es violador de derechos humanos elevado a la categoría de lesa humanidad. Que son cosas. ¿Por qué se traba, Ivo? Espérame. Ahorita viene, gente. Lo quieren hacer ver. ¿Por qué se está trabando esto? Hoy sí, gente, quiero ver acá, sí, aquí ya. Una narrativa falsa y lo saben. Espérame. Pero vaya. Tiene que agarrar acá, no sé por qué esto se está. Ellos dicen, por ejemplo, nosotros no estamos pidiendo que liberen a los pandilleros. Y nuestro informe fue además ad honorem. Nosotros no cobramos por hacer este informe. Vaya, chévere, no cobraron. Yo tengo otra información. Incluso yo publiqué algo relacionado con el tema. No cobraron directamente. No, claro, reciben viáticos y reciben buenos viáticos. Pero vaya, el tema de lo que dice en repetidas ocasiones el informe, que dice capturas arbitrarias. Sí. Lo que además expresó una de las personas que forma parte del grupo de los 5, ¿verdad? Que habla de precisamente de. Y también el presidente del grupo, el director del equipo también lo dijo. Que es el señor Cantón, ¿verdad? Rafael entonces, digo, frente a lo que dice el informe, frente a lo que han dicho públicamente y la situación de, por ejemplo, las reacciones que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamando precisamente a organizaciones que están involucradas en el tema y que sirvieron además de fuente para el informe temática. Exactamente. Y ahora que ya vamos a hablar, porque yo quiero que hablemos prácticamente, ayer estuvo aquí el doctor Julio Valdivieso también, que yo quiero que hablemos y analicemos el tema de la postura de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Pero antes, el tema del informe, porque de esto hemos hablado mucho. Usted plantea de que la narrativa respecto a al control de daños que han hecho estos
estos expertos es falsa. Partiendo de eso, pregunto, entonces, ¿cuál sería el objetivo detrás de un informe en el que usted está hablando en repetidas ocasiones de capturas arbitrarias? Hay varios objetivos, pero para terminar con el tema del señor... Del cura. Sí, que se refiere a leyes malas e incluye el régimen de excepción. Sí. Bueno, el régimen está en la Constitución, no es una ley independiente. Vaya, o sea. Lo que pasa es que ellos critican que el gobierno le vende a la gente como que te tengo que suspender derechos para poderte dar la seguridad. Oiga esto. Pero importante. olvidan una situación bien sencilla. En el mundo entero y en el tema de la garantía de la ejecución o la ejecución de los derechos, la garantía de ejecución de los derechos, es decir, esa tutela que nos da el Estado a nivel mundial, parte siempre de la premisa de que te pueden tutelar un derecho y no otro, o no te los pueden garantizar todos por igual en excelencia a toda la población. Cabal. Esa disyuntiva existe en la realidad, que ellos la pretendan negar es, en mi opinión, ofensivo, porque siempre un Estado se tiene que decantar. Si cuando llega un nuevo gobierno al poder, siempre decide qué va primero, porque depende para ti qué es más importante, si la educación, si la seguridad, si la economía, si la salud. Cada quien va a implementar su visión. En la implementación de esa visión, siempre se decantan por proteger primero unos derechos que otros. ¿Qué es lo que, si quieren afirmar, porque sí lo afirman, que antes había democracia, que era incipiente, pero era democracia? Bueno, pues entonces antes priorizaban el tema de esa democracia a la seguridad de la gente. Entonces le habían vendido a la gente que sin democracia que sin la democracia no los pueden proteger. Y eso es mentira, porque sí se podía hacer. Lo que pasa es que no querían hacerlo. Y al final el Estado, a la hora que nos va a tutelar los derechos, siempre se tiene que decantar por uno sí y otro no. De hecho, cuando hay conflictos ya a nivel específico y personal en un proceso con una persona o con varias personas dentro de un proceso que se tienen que decantar en análisis de constitucionalidad, ya han habido casos, de hecho es parte de la teoría, en donde colisionan derechos fundamentales. Y como no se pueden anular, los derechos fundamentales no se pueden anular porque no los podemos renunciar, son inherentes a la persona humana, etcétera. Entonces lo que hace el Estado es ponderar en cada situación en concreto cuál es el que va a prevalecer, sin que el otro obviamente pierda su núcleo, es decir, sin anular completamente el otro derecho, le voy a dar prevalencia a uno por alguna razón o algunas razones. Exactamente lo mismo cuando aplicamos el régimen de excepción, cuando aplicamos cualquier política de Estado, se hace ese ejercicio. Tal vez así entiende el cura, ¿va? Tal vez explicándoselo así entiende el cura, porque el cura dijo: malditos esos que han aprobado el régimen de excepción, la cadena perpetua y las otras, imagínate vos. O sea, decir eso, juela. Lo que pasa es que aquí se quiere criminalizar porque se está criticando todo el tema de seguridad del presidente Bukele. Entonces me extraña que se diga que es algo malo cuando ellos saben que la realidad política ciudadana es así como funciona. Es parte del contrato social, además. Y es una herramienta en la política de seguridad que nos tiene gozando de seguridad a todos, incluso a él. Entonces yo creo que es parte de una narrativa que se está sembrando con diferentes objetivos. El primero, pues claramente era elevar a la categoría de internacional lo que no habían logrado llevar estas organizaciones y algunos periodistas de investigación en El Salvador, que ya lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pretenden golpear fuerte al presidente Bukele. Uno. Dos, obviamente les incomoda cantidad que hayan muchos presidentes en el mundo que estén intentando replicar lo que se ha dicho llamar el modelo Bukele, de forma en forma tropicalizada o como sea, pero porque yo he escuchado a estas personas que lo ofrecen y lo ofrecen con matices, pero a esta narrativa que han querido mover desde El Salvador, que ahora ha trascendido internacionalmente, lo hacen, están criminalizando todo el modelo, toda la seguridad. Entonces les molesta, por ejemplo, que en Costa Rica tengan un presidente y ahora otra presidente o presidenta que diga que se va a replicar. Ya lo están confrontando los periodistas incluso de
de Europa. Por los mismos que confrontan Costa Rica. Sí, exactamente, porque ya la narrativa ya la hicieron trascender, lograron ese objetivo que era el primero. El segundo es influir, incidir. Este es como llevar el tema de la pena perpetua, y ahora que se comprende más lo de la prevención general y la prevención específica para los efectos de la resocialización, lo que pretenden hacer es ejemplifiquemos o ejemplaricemos lo que les va a pasar si ustedes hacen eso. Estamos sancionando a El Salvador, pero vean mundo, vean todos ustedes, esto les va a pasar si ustedes replican eso. Están intentando hacer una especie de prevención general en materia de derechos humanos al llevar esto a nivel internacional, porque no solo pasó en Costa Rica, y en Costa Rica defienden pues que obviamente cuando uno tropicaliza un modelo o uno copia un modelo, por mucho que no quieran que sea, admitir que sea, en mi opinión sí es un modelo, nada más que no está escrito todavía. Y como todo tipo de modelo, como absolutamente todo en la vida, debe de aplicarse según la realidad de cada país, de cada contexto, de cada situación legal. Es decir, se van a replicar, como decimos, las buenas prácticas. Nadie está diciendo vayan a conseguirse un montaña que esté torturando en las cárceles. Eso solo cabe en sus mentes con el objeto de dañar y ensuciar todo el tema de la seguridad. Entonces, el segundo objetivo, en mi opinión, es ese, evitar que otros países sigan con esa narrativa que está trascendiendo porque no les gusta que este modelo esté llegando cada vez más arriba, porque ellos lo ven como nocivo o viven de venderlo como nocivo, mejor dicho, ¿verdad? Porque realmente defensores de derechos humanos bien contados que tengan su vocación. Vaya. Esto es un trabajo como cualquier otro, es una profesión. Vaya, una consulta más relacionada con el tema de, por ejemplo, porque hasta hoy las organizaciones en El Salvador habían hablado de máximo hasta, creo yo, que 24,000 detenciones ilegales, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero es que ahí se ve la inexperiencia. Los internacionales lo elevaron a 89,000. Sí, es que ahí regresamos entonces al tema de la lesa humanidad. Ellos saben que no son 90,000. Pero hacen esa afirmación con el objeto de enviar un mensaje contundente de miren, revisen las 90,000. Porque realmente en materia de derechos humanos uno entiende eso, pero eso no es lo que se traslada con la literalidad de lo que está escrito en el informe y lo que ellos defienden oralmente. Entonces uno sabe a qué se refieren porque estamos en el mundo jurídico, pero la intención de ellos es claramente, están gritando en altas pausas, ¿cómo es que dicen? En claras, altas y pausadas voces a todo el mundo. Vamos a llevar a la cárcel a Nayib Bukele por crímenes de lesa humanidad. Ese es como su sueño top. Sí. Ese es como el es que mira, la Ingrid Escobar y todas esas organizaciones sueñan eso de llevar a Nayib Bukele a la cárcel. Con el que le hacen las organizaciones de aquí El Salvador, porque es que en el momento en el que ellos dicen hay 20,000, hay 10, no saben ni cuántos hay, porque nunca ni siquiera confrontaron listas entre ellos. Pero no es eso, el tema es que en su inexperiencia, porque por ejemplo, vaya, con el respeto que me merece la colega Escobar, pero ella no era de esta materia hasta que se quedó sin trabajo en la Asamblea Legislativa, entonces es una profesión como cualquier otra y no se aprende en un par de años. La vocación ya se trae. Y cuando yo estuve en una conferencia de derechos humanos en Costa Rica, que hasta vimos una audiencia de la corte, y uno percibe quién está en ese mundo por vocación y quién está por profesión. Pero mira, bueno, lo vamos a dejar hasta acá. La entrevista quedó en el minuto 26, por si la quiere seguir viendo, donde Natán Bakis, ya sabe, él tiene la entrevista completa allá de Tania. Nosotros solo un pedacito, nomás solo para que usted lo vea. Y pues mire, ¿quiénes estaban defendiendo al cura? Nada más y nada menos que tu tío, Ronald Umaña. Oiga lo que dice el viejo pendejo. Mire, hay más o menos unos 5 sacerdotes buenos aquí. Padre Chopin, este padre que es el de Apopa, ¿verdad? Todos los que son contrarios a Nayib Bukele son buenos para él. Hay uno en Chalate, pues. Hay otro allá en Usulután. Yo veo como 5 sacerdotes buenos. Solo los que le sirven ¿Qué a él? ¿Qué hace este padre al hablar de esa forma, al hablarle al pueblo así? Cumple con su deber. Él está cumpliendo con su deber cristiano. O sea que ser
ser, ¿cómo se llama?, católico e ir contra Nayib Bukele es un deber cristiano, según él. Si la filosofía de Cristo era defender al desvalido, era de estar con la gente más débil, con la gente pobre. Si Cristo viviera hoy aquí en El Salvador, no estaría con la dictadura. Oiga. Estaría con la oposición luchando para botar la dictadura. Y este padre está haciendo eso, lo que Cristo haría. Por eso digo yo, está cumpliendo con su deber. Mis respetos para él y que se preocupen ya todas estas focas de Nueva Idea, ¿Sí? porque con una voz tan autorizada y tan valiente como la de este cura, se la darán a palitos, como decía mi madre. Solo él se da paja. Este viejo solo él se da paja, babo. Mira, cuando alguien critica a Nayib Bukele, el viejo este lo pone como que por Dios, mano, es la santa maravilla, la última maravilla del mundo. Viejo cerote. Gente, recuerden que este video es gracias a...